Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ya. Entonces, ya volviendo a lo que estamos, a los que estaban viendo. Una tabla de amortización como la que estamos haciendo, si estos datos calzan, que ustedes ya lo saben hacer calzar, estos, valor presente, el número de cuotas, la tasa de interés y el monto de la cuota, nosotros vamos a poder separar y decir, ah, pero mira, todas las cuotas son iguales. Todas las cuotas son iguales. Y cada cuota tiene una parte de interés y una parte de amortización. Cáchense esa. Y esto que está acá va a ser información que necesitamos. ¿Cómo sería el asiento contable de la primera cuota? Primero, todas va a ser, si nosotros somos los que estamos usando, vamos a ser el arrendatario, todas es una disminución de efectivo. Y siempre va a ser efectivo por la totalidad de lo que estamos pagando, los 130. ¿Pero qué debería ir al debe? El gasto financiero y también ¿Ya? Muy bien. El gasto financiero que va a ser 50 acá, 46 acá, 42, etcétera, etcétera, etcétera. y sería amortización. Amortización o leasing por pagar está Ya. disminuyendo el pasivo. Muy bien. Y en cada cuota, la cantidad de interés y la cantidad de amortización cambia. Pero ustedes se darán cuenta acá que coincide exacto hasta llegar a cero. Así, mágicamente. Eso es una tabla de amortización. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Díganme algo, si están perdidos o no están perdidos. Sí. ¿Sí? Ya. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿la tabla de amortización sirve solo para las cuotas del contrato? Exactamente, para saber cuánto de cada cuota es interés y cuánto es amortización. El interés es gasto o ingreso, dependiendo si es arrendatario o arrendador. Ya, profe, gracias. Sí. No, está muy interesante. Está así, Profe, pero ahí, tranquilo. ahí ¿cómo hace para por ejemplo, que en la segunda parte de cuota, en la segunda cuota, le doy 83 y no 84? Ah, es por los decimales, pues. Por eso, ¿cómo lo hace? Es que yo también lo estaba haciendo en el Excel y al final en vez de 0 me da -6 porque eh, hay como un peso Tiene que extra en tomar, cada... es que tiene que tomarlo, Sergio, todo desde el inicio. Si usted lo tipea, no le va a dar. Mira, Ah, ya. A ver. si usted tipea el primero, ya no le va a dar. Tiene que venir directamente del monto original, de acá. Vale. ¿Ya? Sí, no se lo ocurre. De hecho, por ejemplo, acá 50 no es 50, pues, bueno, sí, este sí es 50, pero este 46, 46,025. Esos decimales en el largo plazo le van a terminar afectando, ¿no? Imagínense nomás lo que era hacer un ejercicio de esto a mano. Ya. Entonces, teniendo esto muy clarito, me imagino, lograron entender la tabla de amortización, lograron saber cómo calcular en cada una de las cuotas cuánto es interés, cuánto es amortización de capital. ¿Ya? Voy a volver a preguntar, ¿alguien quedó con alguna duda? ¿No? Yo igual les voy a subir el Excel, estas cosas chiquitas que vamos haciendo, pero necesito saber si van siguiendo. Ya, vamos a asumir que no. Ahora, recién podemos volver a nuestra PPT. Nosotros habíamos visto, espérenme, estamos acá. Lo primero que nosotros vimos era de que en el momento de firmar y empezar a utilizar el activo, es activo por derecho en uso. Eso al final siempre tiene que dar 0. Sí, tiene que dar 0. La única razón de que no dé 0 es que es por decimales. O si le da un monto muy distinto y está todo bien tomado, es que hay algo mal hecho. Sí, pues tiene que dar 0. Si esto está pensado algebraicamente, está hecho para que desde que el principio hasta el final coincida perfecto. Eso es una de las cosas que pasa con la anualidad. Si alguno de ustedes quiere, después de pasar por todos los cursos de contabilidad, finanzas, el magíster, y hace después un posgrado de ingeniería financiera o de econometría, van a tener que demostrar eso. No es tan complicado en realidad, pero se debería poder demostrar algebraicamente porque esa fórmula hace que desde el monto inicial uno logre demostrar que llega a cero. Pero ya sigamos, no nos desviemos. Entonces, lo primero, como les decía, activo por derecho en uso por la totalidad del activo,
contra leasing por pagar, que es un pasivo. Listo. No pasa nada más que eso. Después, se tiene que desgastar al término del periodo 1, se tiene que desgastar el activo. ¿Cómo se desgastaba un leasing o un activo por derecho de uso? Amortización. Perdón acá. Gasto amortización contra amortización acumulada. Listo. ¿Estamos claros? Después viene esta parte. Esto que está acá, yo les había dicho la clase pasada. ¿Qué cosa? Bueno, les había dicho la clase pasada de que ustedes simplemente tenían que pagar la cuota, que bueno, justamente en el ejemplo que les acabo de dar, la cuota era 130, y les dije 120 y 30, pero que lo dejaran pendiente porque todavía no sabían cómo se hacía. Bueno, con la tabla que acabamos de hacer, ustedes ya saben cómo se puede hacer. ¿Entienden eso o no? Estoy nervioso que no me dicen nada. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy hablando o no? Sí, entiendo, ¿Ya? pero la tabla no caché tanto cómo hacerla, pero no importa. Sí, ya, pero más o menos yo se la puedo subir, van a tener que ir de a poquito aprendiendo, saber cómo Profe, calcularlo. ¿por Dígame, qué es de 150 y no de 250? ¿en cuál? Acá, no, porque acá se está depreciando. Y el contrato de arriendo era por cuotas de 150. Ah, ya. ¿Ya? Uno es cómo se desgasta, se amortiza en la vida útil, y acá el contrato de arriendo puede ser más largo, menos, no tiene mucho que ver con eso. ¿Ya? Ya. Profe, una duda. Sí, dígame, Andrés. Eh, Andrés, la- pues, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, también, no había participado, pues. No, es que tengo todo claro hasta ahora, pero lo de la Ah, tasa ya. implícita ¿Ya? me quedó rondando por la cabeza. ¿Que siempre nos van a dar una tasa o vamos a tener que sacar la tasa No, pues implícita? puede que la tasa, usted, justamente eso es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo, en el siguiente ejercicio de la guía. Si es que ustedes les dan, Andrés, la cuota, el número de cuotas y cuánto vale hoy el activo, el valor razonable el día de hoy, implícitamente le están diciendo, o sea, le están diciendo de que usted implícitamente podría calcular la tasa. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. ¿Pero vamos a hacer un ejercicio ahora? Sí, después de esto. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el primero de la guía tiene eso. Ya, bueno. Donde está todo lo demás y hay que despejar solo la tasa. Sí, es bien cortito eso, pero voy a tratar de avanzar lo más posible con eso. Ya, luego, para el arrendador, nosotros ya habíamos dicho de que teníamos leasing por cobrar al momento cero. Esto lo tienen que saber, y es bastante intuitivo, pero lo tienen que saber. El arrendador que es dueño de un activo se deshace de su PPE o propiedad de inversión, lo elimina de su contabilidad, por eso va acá a la ver este activo. ¿Qué va a estar? ¿Por qué queda eso? Bueno, o medio azul. Y elimina su activo, pero ¿qué otro activo genera? Una cuenta por cobrar. Y una cuenta por cobrar que se genera por un contrato de arriendo. Por eso es leasing por cobrar. ¿Ya? Luego, como este compadre no tiene que depreciar, ni desgastar, ni nada, inmediatamente al término, cuando le pagan la cuota, él va a recibir la cuota completa, 150 lucas en efectivo. Perfecto. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Por qué no me dicen nada? ¿Sí? Vamos clarísimos, ¿No? profe. ¿Sí? Porque estaba ¿Clarito? prestando atención. Ya, vamos que se puede. Y la diferencia, una parte va a ser para disminuir su cuenta por cobrar, que es la amortización, que son los 120, y la diferencia que eran intereses para él, que es arrendador, son ingresos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, no le voy a seguir insistiendo. Ya. Me dijeron. Ya, ahora. Leasing operativo. ¿Qué pasaba con el leasing operativo? ¿Qué? ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué pasaba? Uno firmaba, tenía que demostrar que había un activo y un pasivo o no. Profe, creo que no alcanzaba a ver el leasing operativo. No, pero intuitivamente, pues Joaquín, pues, dígame así conceptualmente, usted, Joaquín, ¿qué pasaba con el leasing operativo? El PP sigue siendo del propietario. Ya, perfecto, muy bien, Carlos. Ya, ¿qué más pasaba? Ya, pues, Carlos, pues, Los derechos en uso se quedan al ya, propietario. es El todo arrendatario que solamente tiene un gasto por arriendo.
Exactamente, muy bien, Carlos, muy bien, muy bien. El arrendatario, el compadre que usa, no va a generar en su contabilidad ni un activo, ni un pasivo, nada, como comillas a la antigua. Así antes se contabilizaban todos los contratos de arriendo. Y es como lo veíamos nosotros en Conta 1, en el fondo. Hay contrato de arriendo, gasto por arriendo, listo. Nunca nos cuestionamos en Conta 1 si es que ese contrato de arriendo tenía ciertas características para que lo reflejemos como si tuviera un activo y un pasivo. Eso no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque implícitamente o entre líneas simplemente estábamos viendo puros contratos de arriendos que eran clasificados como operativos. Entonces, para el arrendatario, solo gasto por arriendo. ¿Por qué estoy colocando atención? Hagan ahí una marquita, los que están anotando a mano. Este compadre, cuando está operativo, lleva a gasto, disminuye su estado de su utilidad en el estado de resultado, este monto. Y si este mismo compadre lo contabiliza como financiero, ¿qué cosa hacen disminuir en su estado de resultados? ¿Cómo, profe? No entendí. Ya, de nuevo, bueno, qué bueno que me diga, porque a lo mejor me lo expresé muy enredado. Arrendatario, ustedes son arrendatarios. Si ustedes contabilizan por leasing operativo, ¿qué cuentas llevan a gasto? Está ahí proyectándose. Ya, pues, Carlos, pues, usted me lo acaba de ¿Qué decir. gasto por arriendo? Ya, gasto por arriendo. Ya. Y si usted lo clasifica como leasing financiero, ¿qué cosas lleva a gasto? El gasto, la amortización y ¿Ya? el interés. Exacto. ¿Se da cuenta que cuando le pone empeño realmente participa bien? ¿Se da cuenta? Ya, muy bien, muy bien. De hecho, está perfecto. Y ese análisis es el que a mí me interesa. Veamos los números. Arrendatario. Operativo, gasto por arrendamiento 250. ¿Están anotando? Arrendatario. Financiero. ¿Qué cuestiones van a gasto? Como muy bien lo expresó Carlos. Amortización y gasto financiero. Anoten eso. ¿Por qué se los digo? Porque lo que hemos visto hasta ahora, si bien tiene una parte de análisis, la mayoría hasta ahora ha sido relativamente mecánico. Lo que ustedes tienen que saber y lograr identificar es... A ver, esta cuestión la quiero rayar. Miren esto. Pregunta típica de prueba. Los mismos datos, toda la cuestión. ¿Dónde va a estar la diferencia? Vida útil. ¿Por qué? Porque lo que es fijo es el gasto por arriendo, los intereses, ¿y qué cosa va a variar? La amortización. Y esto depende de la vida útil. Y esto que está acá depende del plazo del contrato. ¿Qué va a pasar? Esto es difícil que lo logren visualizar tan bien todavía, pero anótenlo para que cuando estén estudiando para la prueba. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con esto si es que la vida útil es muy diferente al plazo del contrato? Anótenlo y se van a acordar de mí después. Lo voy a anotar acá. Profe, lo que varía es el plazo del contrato y la vida útil. Exactamente. Ya. Plazo del contrato, que yo les puedo decir, ¿qué pasa si el contrato tiene Y la 10 años? amortización. Y eso. Plazo del contrato versus
vida útil. Esta cuestión es lo que ustedes tienen que analizar y tienen que ser unos capos, unos compadres que tengan el análisis así clarito, que sean su visión más ingenieril. No digo que lo otro no sea correcto, pero que ustedes le agreguen valor a su conocimiento, que ustedes no solamente sepan la mecánica, que está bien saber la mecánica, de hecho eso ya es algo que en el mercado es muy valorado. No cualquier persona sabe contabilizar bien los leasing, o por lo menos bien bajo IFRS, ni todos saben interpretar bien los leasing, pero ustedes tienen que tener una capacidad un poquito más allá. Y ustedes ya se dieron cuenta que nosotros queremos en las pruebas, que son de una dificultad muy alta, y nosotros nos damos cuenta de eso, porque queremos que el que aprueba realmente entiende la lógica que hay detrás. Y que ustedes nos digan, oye, profesor, pero si el plazo del contrato es muy bajo, pero cubre una cantidad bastante amplia y es operativo, voy a tener mucho gasto al inicio y poco gasto al final. Ojo, se los dejo. Son parte de las conclusiones que ustedes tienen que sacar. ¿Cómo lo puedo rendir? Sí, por supuesto. Les voy dando ideas nomás para que después les vayan saliendo. Si ustedes, por ejemplo, yo les digo que el plazo del contrato de arriendo es muy chiquitito, la vida útil es muy larga. De partida, el hecho que sea operativo o financiero nos va a dar una diferencia en nuestra utilidad, pero diametralmente distinta. Y ahí, eso que les acabo de decir, sería súper bueno que ustedes traten de con números, ir tirando números, datos, ¿cuánto sería? ¿Por qué sería distinta la utilidad? ¿Qué habría que pasar? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Se las dejo por mientras. Todavía estamos aprendiendo la materia, todavía no tienen por qué lograr llegar a la conclusión al 100%. O sea, si es corto el contrato y la vida ¿Ya? útil es muy larga, no tengo casi ningún gasto. No necesariamente, porque el monto puede que sea alto, Carlos, y si el contrato es muy poquito, puede que cada cuota sea muy grande. O sea, pero el gasto por amortización igual, va a ser igual, entonces debería ser más interés porque gasto por amortización. Ya, pues, ya, esas son las conclusiones que tienen que ir sacando. Pero tranquilo, les dejo la inquietud, así como para puro hacerles daño. ¿Ya? Por último, si el jueves vuelvan in con duda o me pide horario de consulta, ahí les puedo explicar en detalle. Ya, uy, de nuevo esta cuestión. ¿Por qué? ¿Qué hay? Ya. Ahora sí, vamos a volver a nuestra diapositiva. Leasing operativo. Ya, como muy bien había dicho, no me acuerdo quién, parece que era. O alguien dijo, no lo hemos visto todavía, es verdad, pero intuitivamente ustedes ya saben que lo único que va a haber es el gasto por arriendo contra la forma de pago, si queda pendiente de pago o efectivo, al momento de devengarse ese gasto. Listo. Eso es lo único que hay. Cuando es operativo el arrendatario, el que está usando la cuestión, no lo coloca nunca como activo, no es activo por derecho en uso, ni tampoco lo deja como leasing por pagar, que es un pasivo. Pablo, dígame. Ah, sí, y el plazo de estos contratos tiene que ser como máximo de un año, Mínimo, de operativo máximo un año, sí. ¿sí? Ah, ya. Sí. Ya. No, si usted no quiere, Pablo, no hay problema, pero ¿cuáles eran las dos condiciones para que sea operativo? Que el valor del activo tenía que ser bajo de $5.000. Ya, ¿No? exacto. El espíritu de eso está muy bien. El espíritu de eso es que el activo sea tan chiquitito que no me genera mucha información extra el hecho que yo lo clasifique como financiero u operativo. Se asume que siempre el operativo es más sencillo, menos complejo, me enreda menos. Por lo tanto, si la información que me va a entregar a mí no es tan relevante, simplemente lo tengo que clasificar como operativo. Eso pensó la norma, ¿ya? Y que sea a tan corto plazo, ¿cuál era el espíritu? Esto se los dije la vez pasada. Me están diciendo. Si se revalúa también sale. Lo vamos a dejar pendiente. ¿Sí? José Miguel, pues dígame. O sea, de que sea a corto plazo el contrato, ¿Sí? ¿Qué efectos tiene? ¿Por qué al ser a de que muy se lo corto puede plazo? volver a arrendar de nuevo. O No va sea, por ahí. No va por ahí. Al final uno tiene que pagar más por mes, puede ser. ¿Qué cosa, Matías? Perdón. Uno debe, si es que el contrato es menor, uno tiende a pagar más por mes, no sé. No va por ahí, la verdad, Matías. Cáchense la explicación.
entre un leasing operativo y un leasing financiero, ¿qué creen que va a pasar al término del contrato? Al término del contrato, por cualquiera de los dos métodos, el gasto que se va, o sea, lo que se va a haber llevado a gasto va a ser exactamente lo mismo. Algunos por más tiempo, otros por menos, otros más gasto al inicio, otros más gasto después, va a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, si la vida útil y el contrato son menores a un año, es irrelevante la forma o el tipo de leasing que uno pueda tener. Es irrelevante. Por lo tanto, de nuevo les digo, en vez de hacerlo por financiero, que hay que depreciar, amortizar, cuota, interés, etcétera, etcétera, la norma nos dice, ¿sabéis qué? Al ser tan corto plazo, menos de un año, da lo mismo por los métodos que se utilice. Por lo tanto, se asume que se tiene que clasificar como operativo. Está bueno, está bueno. Díganme si no es buena la explicación. Sí, ya. Buena, profe. Está extraordinario. Dígame si no es extraordinario. Ya. ¿Ves? A corto Profe, plazo, cuando ¿Sí? a corto plazo no importa. No importa, por eso se asume que es operativo. Ya. ¿Sí? una Está, Laura. pregunta. Dígame. Es que no entendí por qué el gasto va a ser el mismo si es por el operativo financiero, si en el operativo, en el arrendatario, hay Ya. solamente gasto por arriendo y en el otro hay... Porque en el arrendatario, si es que es operativo, el arrendatario tiene solo gasto por arriendo. Y en el financiero tiene gasto por depreciación y tiene intereses. Y esos dos, en el largo plazo, tienden a unificarse si la vida útil termina de consumirse la totalidad de la vida útil. Ah, ya, o sea, el gasto es el mismo, pero si se termina la vida útil. Exactamente. Si es que la vida útil es menos, si todo es menos de un año, por cualquiera de los dos métodos, el gasto que se efectúe va a ser exactamente el mismo. Ya, Está bueno, está bueno. gracias. Buena pregunta. Bien, bien, Laura. Ahí, bien, ahí está delegada, bien. Sí, alguien me está preguntando. Si tiene vida útil infinita, es que si tiene, ya, y el contrato lo renueva cada año, vale menos que 5.000, aparte tiene características de licenciación. ¿Cuál deberíamos escoger? Ah, es que de partida, es una buena pregunta. Se lo voy a responder hacia grandes rasgos. Lo que pasa es que si tenemos un activo que tiene una vida útil infinita de partida, tenemos que registrar todo de una forma distinta, porque no se puede depreciar. Pero tranquilo, tranquilo, que tengo un ejercicio muy bueno para eso. Pero han salido buenas preguntas. Ya. Luego, ¿quién me podría explicar qué pasa con el arrendador, es decir, el dueño legal, cuando es operativo? ¿Cómo lo trabaja? Profe, ¿puedo ver la diapositiva anterior así 2 segundos? El operador, o sea, el ¿Sí? arrendador Gracias. recibe el gasto por amortización. Exactamente. Pero en este caso, Carlos, como es dueño, y es un PPE, no se llama amortización, se llama simplemente Ah, pasa todo normal en el fondo. Pero está muy bien. ya. El punto, el objetivo es ese, de que nosotros vamos a tener muy claro de que simplemente al ser dueño se deprecia y va a recibir ingresos por arriendo. Chao. Puede ser PPE o puede ser propiedades de inversión. ¿Qué pasaría? Ustedes que ya son Profe, expertos. Sí, dígame, Nicolás. que el arrendador, la depreciación, ¿la registra al final del periodo o durante el uso que le va dando el arrendatario? ¿O eso va a depender de cómo registre? Eso depende del activo nomás. Si el activo da lo mismo en realidad el arrendador, o sea, el arrendatario. Simplemente lo tiene que ir depreciando por cuál sea el mejor método, si es por unidades, por uso, por tiempo, lineal. Es independiente Ah, del ya, contrato de leasing. Usted tiene que saber esa información aparte. ya, ok, gracias. Sí, no se preocupe. Sigamos avanzando. Ya. Esto, la verdad, no es tan relevante, porque en estricto rigor nosotros siempre vamos a utilizar lo mismo, pero lo tienen que entender para saber por qué empezó a pasar esta cuestión. ¿Qué pasa si el arrendatario, es decir, el que está utilizando, lo tiene como financiero
él está recibiendo un activo y el arrendador lo clasifica eventualmente como operativo. ¿Qué significa? Que ese activo lo tienen ambos en sus estados de situación financiera, que obviamente la idea es que eso no pase. Si el arrendatario lo tiene como financiero y el arrendador como financiero, ¿quién es el responsable o el que recibe los beneficios y los riesgos? El que lo está acá. Ah, aquí está mal. Esto debería ser el arrendatario. Bueno, ahí para que rayen, el arrendatario. Sí, porque él es el que está recibiendo todo. Ah, y este también. Bueno, estos dos están al revés. Pero bueno, se entiende el punto. Si Profe, y ambos son... el otro no está al revés, el de financiero operativo responsable nadie. No, pues, si está bien que sean ambos, pues. ¿Quién me habló? Joaquín. Yo. Está bien que sean ambos. Porque si el arrendatario, el que lo está usando, es financiero, él lo está asumiendo como un activo por derecho en uso. ¿Ya? Ah, Joaquín. En ese caso, profe, ¿quién contabiliza la amortización? Ambos la tienen El- ambos la tienen que registrar, pues estas son las cosas que pasaban antes. Ay. Entonces ahora se puede solo el 2 y el 3. Eso. Pero Ah, pero es que esto al era revés, antes. pues. Sí, o sea, esas son Ah, todas ya. las combinaciones posibles, pero lo que se trata de evitar para existir enredo o cualquier problema, Carlos, es que sea solamente el 2 y 3, que ambos son financieros, ambos operativos. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasa si antes era operativo y financiero? ¿Y qué pasaba? Nadie lo tenía, o lo tenía simplemente, siempre lo tenía el dueño. Eso es lo que terminaba pasando, que siempre lo tenía el dueño, entonces, y eso no es tan cierto. No necesariamente así, no porque el dueño, o el ejemplo que siempre les daba de los aviones, Boeing sacaba y sacaba aviones, pero no los tenía nunca en sus bodegas, entonces Boeing empezó a levantar la mano y decir, oye compadre, yo no me tengo a ser responsable de estos activos. Pero el otro compadre que los arrendaba, la TAM, decía, no, yo tampoco, yo no soy dueño legal. Bueno, entonces empezaron a pasar estas diferencias, hasta que la norma se puso arriba y normó esta cuestión. Este Consejo Internacional de IFRS, que se junta todos los años, recibió todas las solicitudes. De hecho, eso es así, eso pasa, me ha tocado ver que pase, de que reciben todas las solicitudes y se empiezan a actualizar las normas. Por ejemplo, ¿qué normas se empiezan a actualizar? Las últimas que se han actualizado son las de activos intangibles, las de activos agrícolas, probablemente pronto se actualice la de que tenga que ver, hoy la otra vez la estábamos hablando, la que tenía que ver con registros de ingresos, que ahora se están devengando ingresos muy distintos como realmente se hacía antes. Se van a ir actualizando las normas. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque los usuarios empiezan a levantar la mano y decir, oye, esta cuestión está pasando. Generalmente la actualización de normas son con normas muy chiquititas. Esta de leasing, para mí ha sido la más que transformaron totalmente las formas de contabilizar arriendos, que es algo muy usado. Yo creo que esto ha sido los mayores cambios que han existido. Ya, eso, antes de irme en volada, ya, operativo financiero, bueno, esto es parte de los ejemplos, valor del derecho en uso, valor pasivo por leasing, ya estas cuestiones. Ya, aquí viene una información importante. Anoten esto. Miren lo que pasa. El valor por obligación por leasing, ¿ya? No siempre es igual al valor por derecho de uso. ¿Por qué? ¿Dónde van a estar algunas sutilezas de diferencia? ¿Quién cree? Si yo les digo, activo por derecho en uso es el equivalente a la deuda que tiene la empresa. Sí, bien, perfecto. Pero en algunos casos nos ponemos tan desgraciados que empezamos a utilizar las cosas finales de la norma. Por ejemplo, es activo por derecho en uso, la TAM adquirió un avión, una deuda, pero mandó a pintar el avión porque si no, no lo puede usar. Tuvo que cambiarle el cuadro de mando. ¿Qué significa? Tuvo que además agregar algo que nosotros lo teníamos siempre en los PP. ¿Qué lo que era? ¿Se acuerdan lo que era la provisión por desmantelamiento? Sí. Exactamente. Por lo tanto, el valor del activo por derecho en uso va a ser la obligación por leasing, sí,
pero vamos a tener que agregarle algunas cosas. Así entre nos les digo, eso casi nunca lo hemos aplicado, pero está siendo una sección demasiado buena, entonces probablemente exijamos un poquito más, ¿sí? Dicen, esos son los gastos, porque la arrendadora uno paga los arreglos al entregarla. Sí, no, en este caso no es así, porque en estricto rigor, todo lo necesario, si lo estamos contabilizando como un activo por derecho en uso, se asume que es leasing financiero, y al ser un leasing financiero, uno se hace cargo de todos los arreglos que queramos hacer, y son parte de uno, incluyendo la provisión por desmantelamiento. Cáchense. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Por último, un pequeño dato informativo. A nivel tributario, si bien depende, y tomen nota de esto, la contabilidad tributaria, ¿por qué no es, no es que no la queramos enseñar, sino que la contabilidad tributaria depende de cada estado? En Chile hay solo un estado, por lo tanto, en Chile depende del estado central. Y eso que es solamente un estado puede variar periodo a periodo y depende de las normas internas de cada país. Nosotros acá les enseñamos contabilidad financiera. Es cómo se va a interpretar en cualquier país que utilice las mismas normas financieras, que son IFRS. Solo como dato, en Chile, no tengo conocimiento de los países, pero en Chile no existe el leasing financiero. Ojo. Ojo. En Chile existe única y exclusivamente el leasing operativo. Por eso el leasing ¿Para qué operativo... enseñó el otro? No, porque ustedes no se van a... Es muy probable que no se dediquen a contabilidad tributaria solamente. Pues eso es... O sea, ¿qué es lo que uno tiende a hacer en la práctica? Ah, pero lo tributario, yo pensé que lo otro. No, ya, pues Carlos, concéntrense. Te pasa un avión y le queda la embarrada. Sí, no, pues concéntrate, pues, Carlos, concéntrate. Solo en la parte tributaria, por lo menos en Chile, no existe el leasing financiero. Es para que lo sepan, ¿no? ¿Ya? Igual, toda la información que nosotros hacemos, hay muchas que la norma tributaria de cada país no contempla, y está bien, es parte de. Pero la parte tributaria, por darle un ejemplo, en alguna clase les podría enseñar un poquito más la parte tributaria, pero por ejemplo, en la parte tributaria da algunas exenciones súper buenas para los contribuyentes. Por ejemplo, les dicen, miren, si ustedes compran esto de tal y tal manera, lo puede llevar todo a gasto y paga menos impuestos. Ah, ya, esas cosas van a pasar. Y eso ustedes no lo van a reflejar en la contabilidad financiera. Eso es parte de la contabilidad tributaria. Es la contabilidad que uno arma para decirle al fisco el cálculo de los impuestos nomás. Lo cual no es malo, es un externo muy específico que lo lee de acuerdo al idioma que él te dice que escribas, que son las normas tributarias. ¿Ya? En pocas palabras, ¿me está enseñando a lavar dinero? No, ¿cómo se le ocurre, José Miguel? No, pues. Pero lo que sí ustedes tienen que tener muy claro es que, ya ahora sí, hablando en serio, ya pues, José Miguel, es que ustedes tienen que saber armar de verdad, porque es muy probable que ustedes en la parte tributaria en sí no se metan, si es que no es nunca, es casi nunca, ¿ya? Sino que ustedes van a tener que armar o interpretar estados financieros bajo norma IFRS. Eso no siempre se calcula, los impuestos no siempre se calculan de acuerdo a la norma IFRS. Incluso, ¿cómo se llamaban esos impuestos que quedaban ahí descuadrados? ¿Quién se acuerda? Eso lo vimos, por lo menos se los mencioné. ¿Cómo se llamaba cuando bajo IFRS calculamos una utilidad, calculamos un impuesto, pero el fisco calculaba otra cantidad de impuestos a pagar? ¿Cómo se llamaba esa diferencia de impuestos? Se llamaban impuestos diferidos y lo vimos cuando vimos impuestos en Intro a la Conta. Ya. Estimados, lo dejamos hasta acá. El jueves tenemos que entrar de lleno. Ojalá podamos hacer el ejercicio 1, 2 y todos los que podamos de la guía. La Profe, guía ¿y podría ya... ser una clase de la que mencionó la otra vez? Sí, pero depende de ustedes que me digan. Se los dejo. Sí. Se los dejo, ¿ya? Ustedes saben los conductos ¿A quién le regulares. decimos? Tienen que verlo con Laura. Y ahí ella me tiene que ya. informar, ¿ya? Eso, estimados. Los dejo, que estén muy bien. Les subo el video a la brevedad. Recuerden ver la guía. Hay mucha materia nueva. Hay harto que tienen que estudiar, ¿ya? Que estén muy bien. Nos vemos. Éxito. Bien, perfecto. Chao, chao. Igual a ustedes. Chao, profe.